pero para pactar con Vox no lo comprendo. Yo he acreditado con mi propia integridad física la defensa de la Constitución y el Estado de Derecho desde hace muchos años y por lo tanto no comprendo muy bien ese documento. Por otra parte... O sea, ¿a usted le sobra que apelen a la legalidad, por ejemplo? Es que me parece que incluso es un poco un insulto a sus propios dirigentes autonómicos, es una falta de confianza. Yo entiendo que el señor Azcón y la señora Guardiola no van a pactar nada en contra de la legalidad y nosotros tenemos intención de hacerlo. Pero, si uno va a pactar con el Partido Socialista tiene que tener esas prevenciones, sin ninguna duda. Pero en algunas reivindicaciones ustedes rebasan el marco autonómico, es decir, a veces hacen algunas exigencias que no están en manos de los presidentes autonómicos, ¿no? Bueno, eso lo piensan unos y otros no, porque de hecho llegamos a un acuerdo en la Comunidad Valenciana y ese mismo acuerdo lo intentamos llevar a otros lugares, como Aragón y Extremadura. Y he de decir que la contradicción es del Partido Popular, no es nuestra. Entonces, este documento quizá se enmarca en un problema que tiene el Partido Popular, que tiene demasiados mensajes, que tiene mucha confusión, pero no es un problema de Vox. Lo que pasa es que cuando uno pone ese marco, pues corre el riesgo de ofender a aquel con el que quiere pactar y además de ofender a sus propios correligionarios y líderes autonómicos que han ganado las elecciones. ¿A usted le ofende ese documento? A mí me molesta que de alguna forma el señor Feijóo pretenda insinuar que Vox es un partido que no defiende el Estado de Derecho, el sistema democrático, y me sobra absolutamente. Es lo obvio porque, insisto, si alguien ha acreditado de todos esos líderes políticos la defensa del Estado de Derecho y poniendo además la propia integridad personal para demostrarlo, he sido yo. Entonces, no lo entiendo, pero sobre todo creo que es una ofensa al señor Azcón y a la señora Guardiola. A mí me sorprende que el marco de negociación lo ponga aquel que necesita los votos, ¿no? Porque ellos tienen muchas opciones. Pueden pactar en Extremadura, por ejemplo, pueden pactar con el Partido Socialista. Eso ya lo han descartado. Con el que han pactado en Bruselas durante muchos años, las políticas fundamentales que afectan a las regiones. Usted sabe que Ferraz no está por ese pacto. Pueden pactar con los comunistas, también lo hicieron en Extremadura, y han llegado a tener un contra natura, pero gobernaron el Partido Popular y los comunistas. La primera vez que el PP consigue gobernar lo hace con ellos y luego tiene una opción de pactar con Vox. Lo normal es que aquellos que necesitan los votos hablen con nosotros y nos digan qué queremos, qué necesitamos. Eso es lo normal. Ahora bien, que pongan un marco como si estuvieran pactando con salvajes y pretendiendo domar a Vox, pues es algo que yo creo que no es correcto. Yo creo que es empezar con mal pie y lo tengo que decir públicamente. Yo no puedo engañar a nadie. Una conversación cordial en la que hay una coincidencia en la necesidad de dar una alternativa y una respuesta al resultado de las elecciones y en la necesidad de echar a Pedro Sánchez. Esa es la convicción compartida, pero una cosa es que esa conversación vaya bien y otra que yo pueda estar satisfecho con esa entrevista en la que el señor Feijóo, entre otras cosas, responsabiliza a Vox de las elecciones en Aragón con el argumento falso, porque ha dicho una mentira en este caso, de que Vox votó en contra de los presupuestos de Aragón. ¿No es verdad? No nos enseñaron los presupuestos, no los presentaron para votar. No quisieron negociar con nosotros a pesar de que les dijimos que habíamos llegado a un acuerdo en Valencia y decidieron convocar las elecciones, igual que en Extremadura, porque alguien les aconsejó que era el momento de deshacerse de Vox. El veredicto de los extremeños y de los aragoneses ha sido claro. No querían Vox, pues les han dado el doble de Vox. Me sorprende y me preocupa que el señor Feijóo no diga la verdad y diga que nosotros votamos en contra de los presupuestos cuando no es verdad. Sería bueno una rectificación en ese punto para poder continuar hablando, ¿no? Y claro, las conversaciones pueden ser muy cordiales y yo sé que ustedes siempre me hacen preguntas sobre este tipo y que probablemente la cordialidad entre nosotros tranquiliza y relaja, a mí también, pero hay cosas mucho más importantes que la cordialidad, que es negociar bien las cosas. Entonces ese marco que han puesto creo que es un error y una ofensa a sus propios compañeros y además está lleno de generalidades. Nosotros tenemos muy claro cómo queremos negociar con aquellos que quieran nuestros votos y lo que queremos es, en primer lugar, una fase medida a medida, decreto a decreto, partida a partida, de todo lo que creemos que hay que hacer para compartir un programa de gobierno en Extremadura y en Aragón. ¿Y estarían ustedes dispuestos a aprobar todos los presupuestos de una legislatura, los 4 presupuestos? Porque lo que pide ahora el Partido Popular es cierta estabilidad, que no vuelva a pasar como la vez anterior en que estaban ustedes en el gobierno, al cabo de un año se salieron y luego no les aprobaron los presupuestos. Lo de aprobar los 4 presupuestos de una legislatura yo nunca lo he visto en la política, pero déjeme que explique cuál es nuestra manera de entender las cosas. Primero, ver si somos capaces de ponernos de acuerdo en un cambio de rumbo, es decir, con programas, con medidas concretas, decretos concretos y presupuestos
y partidas concretas. En segundo lugar, plazos de cumplimiento. No nos puede volver a ocurrir lo que nos ocurrió en los anteriores gobiernos que compartimos con el Partido Popular, en los que los plazos se alargaban y la resistencia del PP a cumplir los pactos era muy grande. Y en tercer lugar, garantías de cumplimiento. Si nos ponemos de acuerdo en las medidas, nos ponemos de acuerdo en los plazos y en las garantías de cumplimiento, pues podremos hablar de más cosas, pero eso después, si hubiera lugar, y no es lo principal para nosotros. ¿La proporcionalidad? ¿Qué le parece a usted? Es decir, que el reparto de cargos sea en proporción de los resultados electorales, entiendo que casa con lo que ustedes demandan, ¿no? Sí, pero no es lo más importante en este momento, porque es que no queremos ni hablar de cargos. ¿Para qué vamos a hablar de cargos? ¿Para qué vamos a hablar de consejerías, de vicepresidencias, de direcciones generales, si quizás no podemos compartir un programa de gobierno? Yo creo que sí podemos compartirlo. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo en compartir ese programa de gobierno. Pero lo otro es la última derivada, a la que una vez que se haya producido un acuerdo programático de plazos de ejecución y con garantías de cumplimiento, pues podemos llegar, en función de nuestra decisión, a decidir la entrada en los gobiernos o no. Pero eso no es lo principal para nosotros. Y yo quiero dejarlo muy claro porque van a escuchar en muchas tertulias los espectadores y van a leer en los periódicos que Vox ha pedido, que Vox ha exigido, que Vox quiere no sé cuántos cargos. Y yo quiero decir que va a ser mentira. Si iniciamos unas conversaciones y unas negociaciones, quiero decir que cualquier cosa que se publique sobre eso va a ser mentira. Hasta que no haya un programa de gobierno, nosotros no vamos a decir una palabra sobre esas cuestiones. Cuando hace poco dijimos que sí, que entrábamos en los gobiernos de Extremadura, era en respuesta al Partido Popular, que decía: es que Vox no quiere gobernar, es que Vox no quiere entrar, que entren en los gobiernos. Y dijimos: sí, venga, entramos en los gobiernos, aparta eso y vamos a negociar los programas concretos. Ahora tienen interés en entrar en los gobiernos porque da la sensación de que ustedes viven mucho mejor en la impugnación, es decir, desde fuera. No, bueno, es una sensación que puede existir desde fuera, supongo que en parte bien intencionada y en parte malintencionada porque se ha creado a través de una estrategia política y mediática, pero nosotros queremos gobernar. No solo queremos entrar en los gobiernos, queremos presidirlos. Nos presentamos a las elecciones para ganarlas y para gobernar. Nos gustaría estar llamando nosotros al Partido Popular, y he dicho al Partido Popular, porque nosotros sí tenemos más líneas rojas que Feijóo. El señor Feijóo ha dicho que solo con Bildu. Yo las tengo con Bildu, con Junts, con el PNV y con el Partido Socialista, con la mafia de Sánchez. Las tiene con todo el mundo, salvo con el PP, sí, señora Abascal. Es así, pero no engaño y quiero que todo el mundo lo sepa. ¿Qué pasa con María Guardiola? ¿Por qué están empantanadas las conversaciones? ¿Cuál es el escollo? Yo no voy a hacer las negociaciones en la televisión. No hubo manera de ponerse de acuerdo sobre medidas concretas en el gobierno, pero yo quiero decir una cosa: la señora Guardiola hizo un esfuerzo la semana pasada de acercamiento a Vox, de acercamiento público a Vox, y fue desautorizada por portavoces nacionales del Partido Popular y por compañeros como el presidente de la Xunta de Galicia. Pues, no sé, igual es mejor que le dejen a la señora Guardiola hablar con Vox y quizá pueda llegar a un acuerdo. Salió un portavoz de Génova a decir que bueno, igual se podía apelar a una abstención técnica del Partido Socialista, y luego Carmen Furez también leyó la cartilla, le dijo a la señora Guardiola por eso, menos ruido y más nosotros trabajo. Hemos tenido una campaña contundente con la señora Guardiola y ella con nosotros. Nos hemos intentado sentar a negociar. Las negociaciones no llegaron a buen puerto inicialmente. La señora Guardiola hizo un esfuerzo de acercamiento público la semana pasada y fue desautorizada por la Dirección Nacional del Partido Popular. Insisto, esa es la verdad. Entonces yo no voy ahora a decir si me cae mejor uno que otro, si mis conversaciones con el señor Feijóo son cordiales, que lo son, pero porque eso no es lo importante. Yo puedo ser muy cordial y lo soy, pero sí que ustedes deslizan que hay un PP bueno y un PP malo. Es decir, que da la sensación de que con María Guardiola hay más resistencias que con Jorge Azcón, donde se supone que la maquinaria está más engrasada. Pero eso ha podido ser una sensación de las elecciones, pero lo cierto es que con Azcón hemos tenido el mismo problema que con la señora Guardiola. Ellos han decidido convocar elecciones para deshacerse de Vox y porque se negaban al acuerdo que había en Valencia. Ha habido más sintonía con el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, que ha aceptado muchas cosas que a nosotros nos permitían apoyar unos presupuestos, ¿no? Entonces, no, lo de que hay un PP bueno y un PP malo, nosotros no lo hemos dicho. Lo que hay es muchos PPs. Y ese marco de negociación, en el fondo, es una cosa de ellos, para entenderse ellos y para aclararse ellos. Igual necesitan unas directrices cuando para negociar, escucho decir que el Partido Popular es un partido nacional que dice lo mismo en todas partes, hombre, eso forma parte de la estafa. ¿Usted cree que hay voces distintas dentro del Partido Popular en función de las no es que lo crea, lo afirmo y digo que está científicamente demostrado. Y lo compruebo cuando recorro España. Es que el Partido Popular
dice una cosa sobre las políticas de agua en Murcia y en Levante y dice exactamente la contraria en Aragón, y lo hemos padecido durante esta campaña. Es que el Partido Popular defiende el concierto económico vasco en Álava y en Vizcaya, y en La Rioja lo critican. Es que el Partido Popular defiende unas políticas lingüísticas pactadas con Vox en la Comunidad Valenciana y otras en Galicia, por cierto. Si hay que defender las libertades, el sistema democrático y los derechos de la gente, igual podemos nosotros darle alguna lección al Partido Popular de Galicia especialmente. Pocas pueden dar en Galicia porque no tienen representación ustedes. No, pero sí de respecto a la legalidad. El Partido Popular igual está más pegado al territorio que Vox, donde tenemos, hay comunidades que se le resisten. Es verdad, es la que más se nos resiste, y además a mí me da mucha pena, tengo una espinita clavada porque yo soy medio gallego, pero tiempo al tiempo. Pero lo que quiero decir es que el Partido Popular tiene un mensaje en función del territorio. Es más, lo estaba contando sistemáticamente en esta entrevista. Llegamos a un acuerdo en la Comunidad Valenciana sobre presupuestos con muchas medidas respecto al campo, en contra del fanatismo climático, en materia migratoria, de rebajas fiscales, de reducción del gasto. Y el Partido Popular de Aragón y de Extremadura no han querido ese mismo acuerdo y ese marco. Para nosotros, y que lo sepa el Partido Popular y los que nos escuchan, ese es el marco, y no eso de los 10 mandamientos que llaman ustedes del señor Feijóo, que los 10 mandamientos es un poquito fuerte, por cierto. Bueno,